Bueno, eh, aquí está. Lo que voy a hacer ahorita es descargué una base de datos que está en esta página, en cadus.com, de registros de personas de indios que tienen diabetes y entonces tiene una salida que se llama el outcome, que es si tiene o no tiene diabetes. Ahorita voy a cargar los datos, voy a explorar los datos, voy a ver cómo están distribuidos los datos y con ello voy a proponer unos clasificadores que me permitan, o modelos que me permitan saber o generar un modelo para evaluar qué tan bueno es en la detección de diabetes utilizando estos rasgos que he definido. La detección de diabetes o el diagnóstico de diabetes es una prueba que tarda mucho tiempo. Necesitamos la ayuda de varias medidas de glucosa, medidas de presión, medidas de índice, de otros índices que no son tan fáciles de adquirir, y por eso la construcción de algún modelo de clasificación, como estos que voy a presentar, son útiles para este diagnóstico de diabetes. Finalmente, estos modelos de clasificación que estamos proponiendo, en teoría, van a ser ahorita se les considera la panacea realmente de todo lo que tenga que ver con absolutamente todo lo que está en el universo. Ahora todo se intenta que sea aprendizaje maquinal y muchas veces sin las herramientas o sin el sustento teórico adecuado como para poder llevarlo a ese punto. Bueno, entonces esta base de datos está acá, es un CSV, ya lo cargué previamente y lo tengo ahorita almacenado en mi carpeta compartida, que ustedes tienen acceso a la carpeta compartida de estos datos que se llaman diabetes.csv. Es un archivo separado por comas, entonces el encabezado me va a dar, o la primera parte me va a dar los valores de las etiquetas y después viene el cuerpo de las etiquetas. Voy a utilizar Pandas, que es la herramienta por excelencia para manejo de bases de datos realmente grandes, porque me permite hacer muchas tareas que ahorita van a ver que son sumamente útiles para este proceso. Entonces, para cargar el data frame, que así se llama en Pandas, a partir de los datos que ya tengo en el archivo CSV, simplemente la instrucción read CSV o del módulo Pandas PD es lo que necesito. df.get lo que hace es mostrarme los primeros 5 valores de mi matriz o de mi tabla de datos para poder ver que esté bien o por lo menos saber qué tipo de datos son los que tengo ahorita. Entonces está cargando, ya lo cargó y estos son los rasgos las características que tomaron a esos pacientes de diabetes. Supongo yo que son puras mujeres porque tiene una variable que se llama número de embarazos, que es la primera columna, y el resto son variables que podrían haber sido tomados para cualquier otra persona. Entonces tengo el valor de la glucosa, el valor de la presión sanguínea, el valor del ancho de la pared de la piel, el índice de insulina, el índice de masa corporal y otra cosa que se llama la función de pedigrí de diabetes, o sea, en base a los antecedentes familiares, cuál sería, tomando esas consideraciones, su probabilidad de padecer diabetes o no. Tengo la edad y finalmente outcome, es el valor de la etiqueta. 1 significa que es una persona con diabetes, 0 significa que es una persona sin diabetes. Aquí podrían decir que si este es el pedigrí o la función de pedigrí de diabetes, este valor debe ser suficiente y quizá vemos que no. Estos que tienen .67 tienen diabetes y este que tiene 2.28 no tiene diabetes. Entonces, así nada más de 5 datos es imposible, prácticamente imposible determinar si alguien tiene diabetes o no. Decía que Pandas es una herramienta muy útil para el procesamiento de bases de datos porque me permite hacer filtrado muy rápido de las cosas que yo necesito hacer. Por ejemplo, acá le voy a pedir que me describa o que tomando en cuenta únicamente aquellos valores de outcome que son 1, que me dé un resumen de las variables o de todas las variables que están dentro de mi base de datos.
Describe lo que va a hacer es generarme una tabla descriptiva, de estadística descriptiva de los datos bajo una cierta característica, que en este caso es el valor de salida. Entonces, le pido que lo corra y tengo aquí el valor de cuántos elementos hay, que es count, por eso todos tienen 268. Tengo de mi base de datos 268 personas tienen diabetes. Me muestra el valor medio de cada una de las variables que están acá, y hay algunas que ya no tienen sentido. Por ejemplo, el número de embarazos no tiene sentido que sea una variable o el valor medio que sea 4.8, porque nadie tiene 4.8 embarazos. O tienes 4 o tienes 5 embarazos. Entonces, esta variable que se llama número de embarazos, la descripción como un número flotante no es lo más adecuado, sino una descripción en términos ordinales, donde tengo salidas que son enteras. El valor de la glucosa, eso sí tiene sentido que sea un valor flotante, la presión y demás, y también la edad no tiene mucho sentido que sea un valor flotante, pero tradicionalmente asumimos como que es así. Me muestra también el valor de la desviación estándar para cada una de las variables, me muestra el valor mínimo para cada una de las variables, me muestra el valor máximo de cada una de las variables, y entonces con estos que están acá, el mínimo, y aquí tengo los cuartos de percentil, es decir, en qué valor, dada mi función de distribución, el percentil, si este es mi función de distribución, percentil 50 corresponde al valor de la media, percentil 25 corresponde a este, es decir, el valor que concentra al 25% de la población. Este es el percentil 25, este valor, o sea, en el eje de las X, es lo que me dice en qué valor se concentra el 25%, en qué valor se concentra el 50%, en qué valor se concentra el 75% y finalmente el máximo. Si es una distribución de tipo gaussiana, entonces este valor, el de 50, debe coincidir con el valor de la media, que más o menos podemos ver que coincide hasta cierto punto, y si no, los valores de los percentiles que están acá podrían hablarme de una distribución de datos distinta. Por ejemplo, una distribución de datos que tenga una forma así, como esta, el percentil 25 estará acá, el percentil 50 estará aquí en el valor de la media, y el percentil 75 estará por aquí, que me representa a esos valores. Entonces, en función de qué tan alejada está del percentil 50 estos valores, puedo saber algo acerca del sesgo o de cómo están movidas las funciones de distribución de probabilidad, que sería similar a esta medida a lo que calculo al estimar el valor de la kurtosis de mi distribución de datos. Entonces podemos ver también ahorita en esta misma descripción el valor de la salida cuando tengo pacientes que son sanos o pacientes que por lo menos no han sido diagnosticados con diabetes, de acuerdo a esta tabla. Tengo 500 pacientes, entonces mi número total de observaciones, n de observaciones, es igual a 768, son todos los pacientes. Tengo una prevalencia de clase cargada hacia la clase o hacia el outcome 0, o sea, hacia las personas sanas. Si tomo un umbral cualquiera, entonces el valor de certeza por default sería el valor de 500 sobre 768, ese sería el nivel medio de la certeza, sin importar nada más. Entonces, como estoy un poquito por encima, 500 sobre 768, es decir, este está un poco por encima de la mitad de este, de manera ingenua podría decir que mi clasificador está clasificando bien porque tengo un nivel que está en esos valores que estoy expresando acá, cosa que es falso. Por eso hay que ajustar el valor de la certeza o utilizar otro estimador como es el área bajo la curva ROC, que me da una mejor idea del desempeño del modelo porque no está sesgado por el número de observaciones que tengo. Entonces ya desde aquí puedo empezar a comparar cómo se ven los datos, buscar quién tiene una media más alta, que en el caso de las pruebas estadísticas yo buscaría que los valores de las medias, por ejemplo, en este nivel que es el valor de insulina, las personas que tienen la diabetes tienen 100 de insulina y las personas que están sanas tienen 68 de insulina.
más o menos su desviación estándar, que podemos ver que es completamente, es muy alta el valor de la desviación estándar. Tengo 138, del otro lado tengo 68, y entonces lo que puedo decir es que un nivel de 68, si este es mi nivel de 100, perdón, con una desviación estándar de 138 hará que esté en un rango que está así de amplio, y el valor de personas que no tienen diabetes está aquí, con un rango un poco menos disperso. La prueba de T lo que busca es saber si estas diferencias de las medias y los valores de sus varianzas justifican que las curvas estén separadas sin observación o no. En ese caso podemos ver o podemos intuir que no es así, que los valores medios de la insulina o de la glucosa o de cualquier otro parámetro que estamos representando por acá, por ejemplo la glucosa se ocupa como el mejor índice para saber si alguien tiene diabetes o no, con un marcador por umbral, podría ser útil o no, o podría ser usado como parámetros de determinación del padecimiento de diabetes. Decía, o le escribí aquí, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, más que ver los valores numéricos de cuánto tiene cada uno de los parámetros de los rasgos que estoy metiendo acá, para compararlos numéricamente, podría mejor ver las distribuciones de los mismos. Utilizo la función de Seaborn, que es perplot, que me va a graficar todas las posibles combinaciones de parejas que tengo de mis datos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aunque 9 nada más porque este no está aquí, entonces son 9 en dos combinaciones, y tengo aquí todas las posibles combinaciones que tengo de los datos. Déjenme hacer para abajo esto y empezar a ver las gráficas. Cada una de estas histogramas que están acá en color naranja tengo a las personas que tienen diabetes, y en color azul tengo a las personas que no tienen diabetes. Lo que busco de un rasgo que sea un rasgo susceptible de ser un buen discriminador es que las nubes de puntos que aparecen en mis datos, o bien los histogramas que tengo acá, sean separables o no se estén tocando. En medida que los datos no se tocan, que es lo que hemos visto con el área ROC, el poder discriminativo de la variable es cada vez más grande. Si yo me fijo únicamente en los histogramas, que son estos, podemos ver que casi todos están completamente encimados uno respecto al otro. Si acaso esta, que es justamente el valor de la glucosa, vean, esto es la glucosa, es la variable que más separada está respecto de las personas sanas de las personas enfermas. Puntos naranjas o curva naranja significa paciente que tiene diabetes. Entonces, de estos datos, de esta observación de datos que se le conoce como el análisis exploratorio de los datos, lo que yo busco es tratar de ubicar aquellos conjuntos de variables que me permitan, o que por lo menos se puedan observar gráficas o puntos que están separados uno respecto a la otra en términos de las clases. Veo que los datos están ciertamente en el nivel de la glucosa un poco sesgados, los pacientes que tienen, o las personas que tienen diabetes, cargados del lado derecho, las personas que no tienen diabetes del lado izquierdo, pero el histograma muestra que no es clara esa separación, como lo tengo acá, y de hecho ningún histograma se ve claramente que esté separado. En este caso lo que estoy haciendo es tener el valor de la diagonal, me muestra la proyección sobre una sola dimensión. Los datos que se ven acá, o estos mapas que están acá, me muestran la proyección sobre dos variables que van siendo agrupadas cada una de ellas en diferentes parejas, y entonces yo me debo imaginar, porque no hay de otra, cómo se vería la distribución de datos en un espacio de más dimensiones, y puedo empezar a probar cuáles son los variables que me permiten hacer una buena clasificación o una buena separación de los datos que tengo aquí. Entonces, ya que los tengo por acá, puedo proponer ahora sí cuáles variables voy a utilizar para el proceso de clasificación. Voy a importar todas estas bibliotecas, todos estos módulos de sklearn,
para tomar el valor de las medidas, para hacer la separación en conjuntos de prueba y entrenamiento. Ahora voy a hacer todo el proceso completo de separación. Voy a buscar tener también las matrices de confusión, que calculemos el área ROC, calcular la certeza, hacer algo que se le conoce como el preprocesamiento de los datos, y voy a implementar la clasificación usando redes neuronales, máquinas de soporte vectorial y un kernel o un clasificador bayesiano ingenuo o naive Bayes o naive Gaussian, porque voy a suponer que los datos tienen distribuciones normales multidimensionales en este caso, es decir, no solamente así, sino en un espacio n-dimensional, que son las variables que tengo definidas por acá. Este punto no lo habíamos tratado, pero para el aprendizaje maquinal conviene que los datos o que el espacio de los datos esté encerrado en el cuadro 0, 1. 0, 1 y 0, 1. Este cuadro 0, 1 tiene una ventaja numérica, que es que cualquier potencia que yo haga de cualquier número que está en este espacio queda incluido en este espacio. Cuando tengo valores que además estos números, como están dentro de 0 y 1, un valor flotante es suficiente para poder procesarlos, y entonces facilita el cálculo computacional ya en la implementación de los hiperplanos de separación y de encontrar las funciones óptimas de manejo. Lo que voy a hacer entonces es a cada una de las variables, si tengo, por ejemplo, dejen ver lo que tengo acá, el valor mínimo de estos es 0, el valor máximo, por ejemplo, de la glucosa, el valor mínimo es 0, el valor máximo es 199, entonces 190, aquí va a quedar el valor de 199, aquí va a quedar el valor de 0, y todos los datos van a ser escalados a este nuevo espacio que es el 01, todos al 01 de manera independiente por cada una de las columnas que estén organizadas ahí. Entonces hago el procesamiento, lo que voy a hacer es convertir a un arreglo de NumPy. El arreglo de NumPy lo paso a través de esta función que es el min-max-scaler, que hace justamente eso. Toma el valor máximo, de hecho toma el valor mínimo, lo resta, calcula el valor de rango y divide todo entre el valor de rango para tener esta escala de 0 a 1 que estoy mostrando acá. Transformo mi matriz y entonces ahora tengo los valores escalados de esos datos que están ahí. Reviso rápidamente si lo hizo efectivamente bien. Entonces el valor mínimo todos están en 0, el valor máximo todos están en 1, y por lo tanto todas las columnas de mi base de datos original, que ahora están escaladas, y utilizo entonces el arreglo de datos que se llama dfscaler para poder seguir procesando las cosas. Esto es lo que tengo acá. Y ahora voy a empezar entonces a construir los datos. Me voy a quedar ahorita solamente con los niveles de glucosa, de insulina, masa corporal y edad para poder estimar o para poder construir los distintos modelos que me permitan evaluar si una persona tiene diabetes o no. Porque esos valores son, déjenme revisarlos, se me olvidaron, glucosa, insulina, índice de masa corporal. Entonces, glucosa, que es este término, insulina, que es este término, masa corporal, que es este término, y este otro término, que es la edad, son los que estoy utilizando para generar estos valores. Perdón, edad, que es, ¿dónde está el cruce con edad? Estos son los cruces con edad, justamente, de mi dato, estaba leyendo mal. Entonces, utilizo este espacio y este espacio para poder calcular esos modelos. Estoy dejando ahorita fuera a la función de pedigrí de diabetes para no sesgarla y utilizar valores que no estoy dejando fuera. La prevalencia genética es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy evaluando únicamente con los valores actuales de un paciente que llega al consultorio, o en este caso hacer su prueba a través de una página por internet. Entonces decía que pandas permiten esa extrapolación o ese filtrado de los datos de manera muy fácil. Digo que de dfscaler paso los valores de glucosa, insulina, índice de masa corporal y edad, y que me arroje los valores, y las etiquetas son outcome. Entonces los voy a pasar a este vector que se llama y. X entonces ahora es una matriz
que tiene nada más estos 4 columnas, todas las observaciones, y Y es su vector asociado de etiquetas que tengo en este sentido. Genero ese valor y lo que voy a hacer es evaluar el desempeño de los modelos mediante una validación cruzada usando 20 vías con una estrategia de Bootstrap. Bootstrap, para recordar lo que es Bootstrap, es paso 1, tengo mi conjunto de datos total, lo parto, un segmento va a ir a entrenamiento, otro segmento va a ir a test, este genera el modelo, este subconjunto genera el modelo. Una vez que el modelo está generado, tomo este y entonces pruebo el modelo, por acá, probar modelo. El modelo sale de aquí, tengo el probar modelo y de aquí voy a tener un valor de área bajo la curva para estos datos que no fueron observados. Y repito este ciclo 20 veces. Revuelvo otra vez mi matriz de datos, extraigo unos valores para el entrenamiento, genero el modelo, tomo otros valores para la prueba, pruebo el modelo y yo voy a obtener ahora el valor de área bajo la curva. En total tengo entonces n número de vías, que son 20 para este ejemplo, de valores o de evaluaciones de área bajo la curva y también de evaluaciones de certeza para cada uno de estos procesos. La intención de hacer este esquema de validación cruzada es saber si el modelo que estoy proponiendo, en este caso la arquitectura de la red neuronal, que ahorita explico cuál es, o el clasificador basado en máquinas de soporte vectorial, o Naive Bayes, que es el otro modelo que voy a implementar, son útiles para describir los datos o son útiles para separar datos no vistos después de que fue generado el modelo. Esa es la intención y con ello puedo entonces evaluar cuál sería el mejor esquema de desarrollo para un modelo que me permita saber si una paciente tiene o no tiene diabetes a partir de solamente estos valores que tengo acá, que podrían ser calculados o enviados mediante alguna página web, una aplicación de celular o simplemente dictándoselos al doctor, que el doctor los mete en su máquina, que va a hacer esta cosa, para saber si la persona tiene diabetes o no, y entonces me da un índice clínico, bueno, le llamaría preclínico, o una cierta orientación sobre si la persona tiene diabetes o no. Para este modelo que estoy ocupando acá, o para la construcción de mi red neuronal, estoy ocupando una arquitectura que tiene 4 células de entrada, o 4 neuronas de entrada, luego tiene 3 capas de 5 neuronas, cada una de esas capas ocultas, que están expresadas acá, y tiene finalmente una sola salida, que es el valor de 0 o 1 de la clase de si tiene o no tiene diabetes. Entonces, le digo que esa es la arquitectura de la red neuronal. Lo que va a hacer ahorita la máquina es toma los datos de entrenamiento, hace el forward, toma los valores de la salida, hace el backward y va a estar haciendo forward y backward hasta que encuentra la función óptima, los pesos óptimos de las 3 capas de redes neuronales que puse acá, donde cada una de ellas tiene 5 elementos o 5 capas, 5 neuronas ocultas. Y finalmente me va a entregar un modelo de salida que ahora le voy a pasar nuevos datos que son los test para decirme entonces si cada una de estas observaciones tiene o no tiene diabetes. Y aquí está. Entonces este es el esquema de validación cruzada. Inicializo mis vectores de área bajo la curva, mis vectores de certeza que son estos, parto los datos, eso es lo que hace la función train test split de sklearn. Les digo cuáles son los datos, les digo cuáles son las etiquetas y lo que voy a hacer ahorita es dejar el 70% para el entrenamiento y el 30% para prueba de los datos. Luego ajusto el modelo, en sklearn es tan fácil como decirle .fit, pasarle las etiquetas, los datos, pasarle las etiquetas de train y después le pido que a los nuevos datos, una vez que ya está construido el modelo, que me diga los valores de las nuevas entradas que son ubicadas con xtest. Gpredict lo que va a tener es la etiqueta de salida
de mis datos, y YPredict proba, como ven aquí es otra función, lo que me va a dar es el valor de probabilidad mediante una regresión logística que tengo al final, que ya sabíamos a qué clase pertenece cada una de las observaciones que estoy pasando por el valor de Xtest. Y eso lo repito, bueno, eso lo voy a repetir, entonces voy a tener de este vector YPredict, que es este, que son las etiquetas, YPredict proba, que son los valores de probabilidad posterior, y voy a pasar ahora el valor de a calcular el área bajo la curva usando las etiquetas verdaderas, que son esas, las YTest son las etiquetas verdaderas, y como medida de umbral, recuerden que el área bajo la curva es deslizar un parámetro a través de las distribuciones de los datos. Ese nuevo parámetro, que es un parámetro escalar, ahora es la probabilidad de clase, la probabilidad de que mi dato pertenezca a la clase con diabetes, que es este término que está especificado por acá. El valor de certeza lo ocupo de la otra salida, que es simplemente el valor de la etiqueta. Entonces, la certeza, le digo cuál es la etiqueta verdadera, cuál es la etiqueta predicha, que es justamente YPredict, y que normalice para tener valores entre 0 y 1 y no la contabilización de cuántos están bien y cuántos están mal. Este for cierra aquí, ahí está el cierre del for, y repito 20 veces todo el ciclo. Revuelvo, obtengo 70% de entrenamiento, paso a generar el modelo. Una vez que tengo el modelo, que es este, paso a probar los valores de la prueba y voy generando entonces mi salida y mi vector, y voy a tener al final 20 valores de área bajo la curva, 20 valores de certeza, que me van entonces a evaluar el desempeño de esta arquitectura de red neuronal que acabo de construir para identificar si un paciente tiene diabetes o no. Este if que está acá, esto no es parte de la validación cruzada, es simplemente para yo poder ver qué es lo que está sucediendo en los pasos intermedios. Entonces, cuando la vía 7, que es un número que se me ocurrió de manera aleatoria, voy a mostrar las primeras 10 etiquetas que pasaron a test, que pasaron a predicción, las etiquetas que deberían haber sido, o sea, un esquema de los valores con los cuales se construye el valor de la certeza, solamente para poder ver qué es lo que está sucediendo. Dejo que corran y entonces hay que esperar un poco la salida. Ahí está, ya paso por la 7 y puedo ver aquí lo que está teniendo. Este valor de predicción idealmente tiene que ser el mismo vector que está aquí. En estos 10 valores sucedió como uno esperaba. El valor de la predicción es 0001, o sea, atinó al único paciente que tenía diabetes aquí y los demás estaban en 0. El valor de la certeza, el valor del área bajo la curva para este esquema de red neuronal es de 0.81 con una desviación estándar de más o menos 0.02. Significa que el valor de área bajo la curva para una red neuronal con 3 capas ocultas de 5 neuronas cada una de ellas, usando como parámetros de entrada glucosa, insulina, índice de masa corporal y edad, es capaz de discriminar bien a los pacientes que tienen y no tienen diabetes en un 0.81 de área bajo la curva ROC. No es porcentaje, este valor tampoco es cuál es la probabilidad de que esté bien o esté mal. Eso no es lo que está diciendo el área bajo la curva ROC. Este valor indica qué tan bueno es para describirlo. El porcentaje que se estila es este último, que es 0.7481. Tiene 74, o le atina al 74% de los datos de asignarlos en una clase correcta. No estoy viendo el valor de la sensibilidad ni el valor de la especificidad, cosa que podría también utilizarlo para saber qué tan bueno es para identificar a las personas sanas o a las personas con diabetes. Me quedo ahorita nada más con el valor de área bajo la curva ROC para evaluar qué tan bueno es el desempeño. Ese área bajo la curva ROC tiene una combinación tanto de sensibilidad como especificidad, y por eso me quedo con ese valor. Déjenme correrlo otra vez, pero voy a cambiar la arquitectura de la red neuronal. Entonces voy a quitar una capa. Vamos a ver qué pasa sin una capa. Ahora tengo 2 capas de redes neuronales.
Entonces le pido que construya la arquitectura, le pido ahora que genere los modelos, ahí tenemos, entonces aquí ya se ve que este número está un poco más abajo, tiene más o menos el mismo desempeño, entonces siempre me quedo con la arquitectura de red que sea más sencilla. Tengo ahora sí 2 capas de 5 neuronas y puedo evaluarla otra vez para ver que no pase absolutamente nada o que los valores que tengo ahí son más o menos estables. Esta área bajo la curva, por la cantidad de veces que yo lo corra, debe ser algo similar en cuanto a los valores, porque ese es el rango de medición que voy a obtener. Cuando solamente hago esta prueba una vez, solamente estoy haciendo una evaluación y no estimando el desempeño global ante datos que realmente nunca va a haber o verá en un futuro quizá muy lejano. Déjenme cambiar aquí, entonces vamos a cambiarle esto, voy a ponerle nada más 5 y 4, a ver qué es lo que pasa, y quedarme con una estrategia de red neuronal que sea mucho más corta. Empieza a bajar el valor del desempeño, déjenme poner entonces acá, aquí estoy poniéndole una capa, ya no, y tuve problemas con la convergencia, entonces le dejaré en este caso el valor de 5 y 5 y voy a quizá cambiar algún otro parámetro, por ejemplo que es el algoritmo de solución de la backpropagation. Cuando tengo más datos, el algoritmo que habíamos implementado no es el único, existen varios, entonces este resolvedor es otro que me dará otros pesos para esta clasificación que estoy generando acá, y veamos qué es lo que sucede. Veamos un poco, se tarda un poco más. Con ello no sé si funcione bien o no funcione bien, entonces hay que esperar a la evaluación de esta red neuronal. Bien, entonces la red neuronal funciona, de hecho es un poco más alto que lo que tenía hace rato, y entonces me quedaría con esta arquitectura, con estos hiperparámetros de la red neuronal que tengo acá. Ahora voy a hacer lo mismo, pero utilizando un valor o una máquina de soporte vectorial, donde otra vez digo que es un kernel de tipo gaussiano, que es uno de los parámetros de la red, o un modelo. Ahora lo que busco es un hiperplano en ese hiperespacio de 4 dimensiones, y voy a generar entonces lo mismo. Como verán, se tardó casi nada y me da soluciones muy similares, ¿no? Esta arquitectura que está acá utiliza un número de capas. Bueno, ahora tengo 2 capas, 5 y 5. En este caso tengo, si lo veo como red neuronal, tendría una sola capa, que son estos, y quizá más elementos de vectores principales, porque eso sí no sé cuántos vectores principales tenga acá. Si lo vuelvo a correr, tengo valores similares, y quizá me convenga cambiar el kernel para poner un RBF, y el valor de gamma lo dejo como 0.25, es otro hiperparámetro. 0.81. Aquí podemos ver que en estos primeros 10 ejemplos tuvo por lo menos 3 errores, que son este y entonces puedo decir que se equivocó. De hecho tuvo otro acá y tuvo otro acá, entonces es una evaluación, como verán, no es perfecto el sistema y no esperamos que lo sea. Entonces, dado que esto está así, prefiero el kernel lineal por simplicidad. 0.5, a ver, vamos a incrementar el valor de costo y a ver si eso mejora. Lineal, más que lineal. 0.81 con un valor de costo de 5 está bien, y usualmente los kerneles de RBF que tienen valores bajos de gamma suelen funcionar, pero no siempre es el caso. Ahí está, bueno, está más o menos, está en el mismo orden de la red neuronal. Tengo 0.83 más menos 0.02, tengo 0.82 más menos 0.02. Diría que el desempeño es casi igual de bueno, aunque aquí tengo un poco más de certeza. Tengo 0.77 y aquí tengo, bueno, es igual, pero tengo 0.77 en ambos casos. Entonces, cualquiera de los dos modelos de clasificación es realmente útil para este caso. Ahora, probando con un kernel o con un clasificador de tipo naive gaussiano o gaussiano ingenuo, asumo que los datos tienen distribuciones normales, es decir, que los datos en ese hiperespacio de datos que es de 4 dimensiones, las nubes de los datos están
quizá una pelotita muy junta y la otra sea otra pelota, pero que está un poco más dispersa, no lo sé, pero básicamente están juntos los valores. Las redes neuronales y las máquinas de soporte me permiten clasificar datos que no están juntos, sino que están, que están en regiones como el XOR que habíamos visto, que no son fácilmente separables por un plano. Esa es la diferencia entre estos dos, pero dadas las condiciones, yo asumiría que sí son más o menos regiones juntas, y vemos que efectivamente no lo hizo mal el clasificador. De hecho, tenemos valores cercanos. Hace rato era .79, que es cercano a .81, con índices de certeza realmente en el orden que habíamos contemplado. Entonces, vemos que naive gaussiano también es útil para poder hacer la clasificación adecuada y dar un índice a los médicos que les ayude a evaluar si deberían ser considerado un paciente o no para un análisis más profundo y determinar diabetes. Por ejemplo, en este caso, si llega un paciente al consultorio o mediante una app o mediante alguna página electrónica, pone sus datos, envía, ya tengo construido el modelo le dice, tú deberías ir al médico porque tienes una probabilidad o porque el modelo de aprendizaje maquinal infiere que podrías padecer diabetes. Entonces el paciente ya es derivado hacia el médico, quien le hará más pruebas para evaluar ese índice o esa presencia de diabetes o no. Finalmente quiero implementar algo más, que es el análisis de componentes principales. Solo para recordarlo, los componentes principales, si tengo una nube de puntos que están ubicados por aquí, lo que hacen los componentes principales es ubicar estas elipses o los ejes de las elipses y rotar los datos sobre estas. Si tengo, en el caso de 2 dimensiones, tengo 2 ejes principales, pero decía que podía reducir las dimensiones si en lugar de considerar a los 2 ejes, considero solamente uno de ellos. En este nuevo hiperespacio, tengo un hiperespacio, ahora voy a ponerle 5 variables, de hecho le voy a poner 7 me parece, y de esas 7 variables que tengo voy a reducir la dimensión a solamente 5 de ellas. Y sobre esas 5 voy a volver a hacer la clasificación de los datos. Es decir, tomo la orientación que tienen los datos, proyecto los vectores que son los ejes o los componentes principales y tomo la proyección sobre cada uno de los vectores de cada uno de los puntos para tener una reducción de dimensiones y volver a clasificar los datos. En esta nueva combinación o en estos nuevos componentes principales no tengo insulina sola, no tengo glucosa sola, no tengo edad sola, sino tengo una combinación de esos índices que quizá puedan mejorar la clasificación de lo que tengo definido anteriormente. Entonces importo el módulo PCA que tiene ese calor también. Le pido que el modelo de PCA va a ser de 5 componentes. Le paso los datos que voy a descartar la primera columna y las últimas 2, que es outcome y edad. Es lo que estoy descartando aquí, si no mal recuerdo, y le pido que haga la proyección sobre esos 5 componentes principales que tengo. Construyo otra vez el data frame, que son estos. Construyo la etiqueta de salida para poder hacer ahora el despliegue y poder ver esas nuevas salidas proyectadas sobre estos 5 componentes principales de mis datos. Tenía originalmente, déjenme ir para acá, originalmente tenía estos valores, estas matrices 1, 2, 3, 4, 6, 7, le quité 2, entonces quedé en 5 y 5, quedé nada más de glucosa hacia BMI, fue lo que metí a mi proceso de PCA. Y aquí está cómo se ven las nuevas distribuciones de los datos en esos nuevos 5 componentes principales que están acá. Podemos ver que ya no se parecen a lo que tenía en la parte superior. En la parte superior había un componente, por lo menos el de la glucosa, que era el más evidente, o el que más recuerdo ahorita, que estaba distribuido de esta forma,
tengo algunos puntos que están por aquí, estos puntos de acá, estos puntos. Las tendencias es que la clase que tiene diabetes está a la derecha y un poquito hacia arriba, y en la proyección de componentes principales, que es esta, ya no se ve esa tendencia clara. Hay un componente que sí están cargados a la derecha, pero ahora hacia abajo, están a la izquierda, están más o menos compactados y colocados aquí, y estos valores ya no son formalmente ninguno de las variables originales que tenía. Otra vez los histogramas muestran que hay un encimamiento de los mismos, pero quizá estos dos se vean más separados que los anteriores que tenía. Y entonces voy a empezar a generar valores de clasificación. Empiezo con una red neuronal de 5 capas ocultas, es decir, solamente tengo 3 capas, la capa de entrada, 5 neuronas de la capa de oculta y una neurona de salida, y otra vez hago una evaluación cruzada de este clasificador. Tengo 82, y déjenme disminuir el número de variables sobre los cuales voy a clasificar. Entonces le voy a poner nada más 2 variables. Estoy generando ahora la clasificación solo sobre 2 de las variables, y no le fue pésimamente mal, ¿no? Tengo valores de área bajo la curva de 0.78, de certeza de 0.75, más o menos un 2% en el caso de la certeza. Entonces diría que está más o menos decente para la clasificación de pacientes que tienen diabetes o no. Vamos a ver si le cambio aquí por Adam el valor y vemos qué es lo que sucede en la evaluación. Esa es mi evaluación 7. Vamos a ver. Tengo mejor área bajo la curva, pero peor desempeño de certeza. Entonces creo que me conviene dejar el que estaba, que era ese, y quizá cambiar la función de activación no tiene sentido. Vamos a ver qué pasa cuando meto todos los rasgos, o sea, esos 5 nuevos rasgos, proyecciones sobre los 5 rasgos que tengo acá. Tengo un desempeño muy similar a lo que yo he obtenido originalmente, pero con una sola capa de red neuronal, que es esta que está aquí. Con estos mismos datos proyectados sobre el índice de los componentes principales, ahora un kernel de tipo gaussiano, tengo un valor de 0.79, 0.74, no puedo hacer más. Déjenme hacer otra corrida para ver que más o menos están en el rango justamente, y vamos a evaluar ahora qué es lo que sucede sobre estas proyecciones sobre el kernel de base radial. Un valor de gamma 0.1, 0.8114, que suena bastante bien para hacer una clasificación de este estilo. A ver, bajando el valor de gamma 0.8050, no creo que obtenga nada mejor, quién sabe. 0.25, 0.81, bastante decente para esta técnica. Estos valores que le he estado moviendo acá, tanto el valor de gamma como el valor de costo, que quizá podría incrementarlo al valor de 10 para ver qué es lo que le pasa, se conocen como los hiperparámetros del modelo, estos términos que están acá. Y al igual que la red neuronal, la forma correcta de evaluar cuál es el mejor es haciendo un mapeo, ir probando, haciendo la validación cruzada, generando mis vectores de área bajo la curva que están acá, mis 20 observaciones AUC para el modelo 1, el modelo 2, y hacer finalmente una prueba estadística que me determine cuál es el mejor modelo para separar los datos. Finalmente, cuando ya obtengo cuáles son los hiperparámetros, que eso es el ajuste fino de cada uno de estos clasificadores, ocupo toda mi base de datos, que es esta, para generar un modelo, o bien genero varios modelos que me permitan entonces tener un mejor estimado de la frontera para cuando entre un nuevo dato, pasa por todos esos clasificadores y el valor promedio será finalmente el valor que muestro de salida para el nuevo paciente o la nueva observación que estoy tomando acá. Finalmente, recuerden que hice una parte de escalamiento que es esta, y entonces esos valores de escalamiento deben ser también considerados
como parte del modelo. Un nuevo dato que va a ser incorporado o que voy a tomar una decisión sobre él, debo primero pasarlo a la parte de normalización y después ya pasa a la parte del modelo para ser evaluado. Esto lo digo porque hay veces que se olvida de esa parte que estoy teniendo acá. Implementar entonces clasificadores ahora en la actualidad con Python, con esta herramienta como es sklearn o TensorFlow o PyTorch, que se especializan en redes neuronales de muchas más capas. Déjenme ver qué pasa si le pongo más capas, me estoy volviendo loco al poner tantas capas, que se especializan en eso. Es realmente sencillo en la actualidad. Ni siquiera tengo que tener colocada o montada la computadora porque lo puedo hacer en el valor o en un servidor. Vean aquí lo que es lo que le pasa a esto, donde ahora se fue al traste mi clasificación al ponerle tantos valores de capas. LGBS me parece que se llama, Large, no me acuerdo, que es la branch, algo así. No pudo, LBFGS, perdón, LBFGS, FGS. Siempre hay que tener al lado la ayuda, donde el número de capas es lo que le está dando atrás. Entonces reduzco las capas, vamos a ver con 4, que es lo que pasa aquí. Cambio el parámetro de la función de activación, ahí está. Entonces es una red neuronal que pudo ser optimizada, que tiene estos valores de certeza, y decía que es entonces eso ya muy fácil en la actualidad. A este nivel de usuario de simplemente generar el modelo, construirlo, probarlo, eso es muy fácil en la actualidad y se puede hacer. Pero sin la matemática o sin entender qué es lo que hacen los distintos clasificadores, esa tarea puede ser, sería ya considerada como técnica, y quizá el refinamiento de los parámetros para entender lo que pasa con los datos y observar los datos es algo que no se aprende o que hay que tenerle más cuidado y no dejarlo de lado. Siempre voy a llegar a un modelo que está ajustado para mis datos, porque eso es lo que está haciendo los algoritmos. El algoritmo ajustará el modelo para que los datos con los cuales estoy probando funcionen a la perfección, pero en el momento en el cual un dato nuevo ingresa a ser evaluado es cuando muchas de las veces esto ya deja de funcionar y uno no entiende por qué está pasando ese tipo de cosas. Entonces ahí están todas estas implementaciones, son 4 líneas realmente lo que es una implementación de un modelo de aprendizaje maquinal usando Python actualmente, y por eso ha tenido este boom tan notorio en la modernidad que tenemos.